Vamos a leer el Salmo 22. Salmos 22. Es un salmo bastante extenso. Es imposible que en media hora, en 40 minutos, estudiemos un salmo tan largo. Entonces escogí solo 5 versículos, los primeros 5 versículos. Entonces, los que están aliviados y pueden ponerse de pie, vamos a ponernos de pie, vamos a leer la palabra para mayor reverencia. Salmos 22 del 1 al 5. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. ¿Cuánto lo creen? Tú habitas entre las alabanzas de Israel, y en ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Nuestros padres clamaron a ti y fueron librados. Nuestros padres confiaron en ti y no fueron avergonzados. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando uno lee el Salmo, sobre todo el versículo 1, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué se les viene a la mente cuando leen la primera frase del Salmo? Una de las 7 palabras que dio Jesús cuando estaba en la cruz. ¿Cierto que sí o no? Por eso llaman a ese salmo mesiánico, ¿cierto? Pero también, es decir, este salmo tuvo un doble cumplimiento, ¿no? Se cumplió en el tiempo de David, porque fue David el que hizo esta oración, porque estaba pasando por una prueba muy difícil. Entonces este salmo tuvo doble cumplimiento, en el tiempo de David y también en el tiempo de ¿qué? De nuestro Señor Jesucristo. Pero, ¿qué nos enseña sobre todo la primera frase del Salmo? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Esto nos enseña que Dios no todas las veces nos va a responder. Amén. Eso lo tenemos claro. Dios no todas las veces nos va a responder. Hay hermanos que están enfermos y dicen, yo me declaro sano. Y estando enfermo, es casi como doblándole la mano a Dios. Dios, me tenés que sanar, me tenés que sanar. ¿Quién dijo que Dios está obligado a sanarnos o está obligado a contestar nuestras peticiones como nosotros queremos? Y también este salmo nos va a enseñar de que Dios no siempre nos va a responder en el tiempo que usted y yo queremos. Usted y yo queremos que Dios nos responda ¿qué? Ya es ya. Y si Dios nos pone a esperar, entonces nos desanimamos, entonces no buscamos más de Dios, entonces nos descarriamos. Como cristianos debemos de entender de que no siempre vamos a estar en la cúspide, que no a toda hora vamos a pasar por la bendición. ¿Se acuerdan de ese coro que hace tiempo no cantamos? Alabad a Dios cuando las cosas marchan bien, qué bueno es. Alabar a Dios cuando en la vida no hay problemas, qué cosa buena. Pero yo le alabo desde mis quebrantos. Ya. Eso nos lo han enseñado en el pasado. Yo no sé por qué se nos ha olvidado ahora de que un cristiano tiene que estar ahora a toda hora en bendición y en momentos espectaculares.
Este salmo nos va a enseñar que las pruebas hacen parte de la vida cristiana. Y aquel que te dijo, ven a Cristo y se solucionarán tus problemas, es un mentiroso. El que te dijo eso es un mentiroso. Porque el Señor Jesucristo no predicó eso. Jesucristo dijo que antes el buscar de Dios iba a traer ¿qué? Aflicción. Pero lo importante de las pruebas es que cuando lleguen las pruebas, lo más importante es que usted esté fuerte espiritualmente. Porque hay pruebas que que el diablo querrá derrumbarte. Pero ahí es donde nosotros como cristianos necesitamos tener ¿qué? Muchas fuerzas en el Señor. Esto lo de la pandemia, lo de este virus, nos ha enseñado algo a nosotros. ¿Por qué estoy cerca de alguien que tiene ese virus y unos se contagian y otros no? ¿Ustedes notaron eso en pandemia? ¿Saben por qué no se contagiaron algunos y por qué no les dio coronavirus? Porque tienen muy altas ¿qué? Las defensas. Bueno, lo mismo pasa con las pruebas. Porque algunos pasan por la prueba y todavía siguen buscando de Dios. Porque tienen muy altas las defensas espirituales. Amén, hermanos. Lo importante de las pruebas es que esas pruebas no te debiliten, que esas pruebas no te tiren al piso. Pues eso es lo que quiere el diablo. Y si usted lee en su casa el Salmo 22, casi la mayor parte del Salmo habla de clamores y sufrimientos y pruebas. Pero lo más lindo del Salmo es que este Salmo termina de una manera maravillosa. El salmista termina feliz, dichoso, confiado. ¿Y qué nos enseña entonces este Salmo con ese resumen? Que a la primera parte son clamores y sufrimientos y que la parte final es un final feliz. ¿Qué nos enseña eso? Eso nos enseña que la vida cristiana no todo el tiempo es sufrir. Que no todo el tiempo vamos a pasar por pruebas. Que no todo el tiempo vamos a ser víctimas. El Salmo nos enseña que después de la tormenta viene ¿qué? La calma. No hay tormentas eternas. Este Salmo nos enseña que después de una noche larga viene ¿qué? Un amanecer. Y el Señor Jesucristo es el ejemplo real de este salmo. Jesús dijo esa palabra: Padre, Padre, ¿por qué me has ¿qué? Abandonado? Lo que dice este salmo. Jesús estaba pasando por una noche ¿qué? Larga. Estaba siendo probado. Pero el Señor Jesucristo, usted y yo sabemos que Jesucristo obtuvo la victoria después de la muerte en la cruz. Amén, hermanos. Jesús obtuvo la victoria después de su muerte, porque Él resucitó al tercer día. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Y no solo Jesucristo es el ejemplo de que podemos pasar por pruebas, pero que las pruebas no son eternas. Si vemos a un Job, lo mismo, ¿cierto que sí? Tuvo un final feliz. ¿Se acuerdan de José? Toda una vida de pruebas, pero tuvo un final feliz.
Eso es lo que Dios nos quiere enseñar hoy. Que Dios nos va a dar la victoria. ¿Cuánto lo creen? Que Dios nos dará la victoria. Salmos 48, versículo 14. ¿Qué tal si John me lo coloca? Mira este texto tan hermoso. Porque este Dios, el Dios que usted y yo tenemos, es Dios nuestro. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por eso? No es solo Dios de aquel, ni de aquel, sino de nosotros. Y que es un Dios que eternamente y para siempre. ¿Cuánto lo creen? Que Dios es un Dios eternamente y para siempre. Y que Él aún nos guiará más allá de la muerte. Qué gran Dios tenemos, ¿no creen ustedes? Bueno, vámonos con el primer punto. El primer punto está en el versículo 1. Quiero resaltar ahí una frase. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Note que está en son de pregunta, ¿o no? No está en son de reclamo. Si estuviera en son de reclamo, hubiera unos puntos de admiración ahí, ¿sí o no? Pero no, está en signo de pregunta, ¿sí? Entonces el salmista no se está quejando. El salmista no le está reclamando a Dios. Lo que el salmista está haciendo le está haciendo una pregunta. Sí, desesperada sí, pero es una pregunta. Pero no es una queja. Pero no es un reclamo. Lo que usted y yo sí hacemos. Cuando usted y yo pasamos por la prueba, no le hacemos preguntas a Dios. Usted y yo le hacemos ¿qué? Reclamos. Nos quejamos. Mira, Señor, los inconversos, cómo viven en paz, en bendición. Uno los ve que son prósperos. Uno no los ve llorando, no los ve tristes. Mira, Dios, la aflicción que estoy pasando. Eso es quejarse, eso es reclamarle a Dios, eso es pecado. Hay cristianos que le dicen a Dios, Dios, ¿dónde está usted? No lo veo, ¿dónde está? ¿Dónde están esas promesas que me hiciste, que están en la Biblia y que no las veo cumplidas en mi vida? ¿Sabe? Eso es pecado, eso es reclamo. Y eso es lo que muchos de nosotros hacemos. Es normal hacerle preguntas a Dios, eso no es pecado. El salmista aquí no está pecando. Ni Dios, Jesucristo tampoco pecó en la cruz. No, Jesús le estaba preguntando al Padre. Aquí David le está preguntando al Padre. Preguntar no es pecado. El pecado es cuando usted se queja, le reclama y blasfema contra Dios en medio de la prueba. ¿Cuántos de nosotros nos hemos sentido así? Abandonados, ¿o no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí está el pecado. ¿Usted sabía que uno nunca debe dejarse guiar por el sentir? Nunca se deje guiar por las emociones. Las emociones son así, como un yoyo. Hoy estás bien, mañana estás mal. Entonces, si te dejas dejar guiar por las emociones, entonces unos días vas a estar arriba, otros días vas a estar abajo. No. Déjate guiar, ¿por qué? Por la palabra. Ella es la única que no cambia, es la palabra. Las emociones sí. Por eso Jesús dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? No se deje guiar por las emociones ni por los sentires, porque vas a estar en la olla, así te lo digo. Vas a vivir derrotado a toda hora. Dejémonos guiar, ¿por qué? Vamos a Isaías 49,
verso 15 y 16. Este texto toda la vida a mí me ha parecido lindo. Desde que yo era niño, jovencito, este texto siempre ha estado en mi mente. Tanto así que hay una canción que cantábamos hace 35, 40 años atrás, que no se volvió a cantar. Es que ese es el problema, que no hemos vuelto a cantar esas canciones tan lindas, tan hermosas, que nos daban tanto ánimo cuando estábamos en medio de la prueba. Isaías 49, verso 15 y 16 dice: se olvidará la mujer que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Es decir, mira, una mamá puede abandonar a un hijo. ¿Lo hemos visto o no lo hemos visto? Los padres son muy buenos para eso, los hombres. Hoy en día la mayoría de jóvenes y de adolescentes no tienen la figura de papá en la casa, porque esta sinvergüenza se fue con otra mujer. Pero también hay mujeres así, ¿o no? En estos días escuché un caso que fue lo contrario. La mamá abandonó al hijo y el papá se hizo cargo del niño. Entonces lo que está diciendo la Biblia es: ¿eso se ve o no? Que una mujer que dio a luz abandone a su hijo, eso se ve. Pero mira cómo Dios la saca del estadio en este texto. Dice: pero aunque ella se olvide de su hijo que dio a luz, yo nunca, nunca me olvidaré de ti. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? ¿Usted cree que Dios merece un aplauso? Amén. Dios nunca se olvidará de ti. ¿Y sabe por qué Dios nunca se olvida de ti? Porque el verso 16 te lo va a responder. Porque Dios, en la mano de Dios, está esculpida. La palabra esculpida es decir, como un sello, como una imagen. En la mano de Dios está el nombre tuyo. ¿Usted sabía eso? Que el nombre tuyo está en la mano de Dios escrita. Aquí está Heriberto, está Marta, está Viviana. Y cuando algo está escrito en la mano de uno, a uno no se le olvida, ¿no? ¿A usted no le ha pasado lo que me pasa a mí? Que si yo no tengo por ahí un papel a la mano, yo escribo en mi mano algo importante que de pronto se me vaya a olvidar. Yo creí que solamente era yo. Dios también tiene eso. Escribe el nombre tuyo y el mío para nunca olvidarse de nosotros. Pero lo que sigue es precioso, dice el texto. ¿Qué tal si John, por favor, el verso 6? Por eso los hermanos estaban como gringos por ahí. He aquí que en las palmas de las manos te tengo esculpida. Pero mire lo que sigue: delante de mí están siempre los muros de Jerusalén. Quiere decir que en la mente de Dios, de día y de noche, están las murallas destruidas del pueblo de Israel. Mire cuánto Dios amaba al pueblo de Israel, que tenía a Israel escrita ¿qué? En su mano, y en su mente siempre estaba la imagen de las murallas destruidas de Jerusalén. Ese es el Dios que tenemos usted y yo. Bueno, ¿sí entendieron esos dos textos? Eso Dios lo dijo en el pasado, pero hoy Dios nos lo está volviendo ¿qué? A decir. Dios nunca abandonó al pueblo de Israel. Hoy Dios no olvida ¿qué? A su pueblo.
Hoy Dios nos está diciendo lo mismo. Yo no te olvidaré nunca. Yo nunca te abandonaré. El verso 2 está la otra frase. Dios mío, yo clamo a ti de día, yo clamo a ti de noche. Yo no veo que respondas. ¿A cuánto nos ha pasado lo mismo? Clamamos día y noche y no sentimos que Dios nos responda. Ahí está el problema, el sentir, ¿cierto que sí? Les dije ahora. No te dejes guiar, ¿por qué? Por el sentir. Déjate guiar, ¿por qué? Ya. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Clamen a mí y yo les responderé. Jeremías 33 también lo dice. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Allá, no se deje guiar por el sentir, por lo que estás viviendo. No, déjate guiar, ¿por qué? Por la palabra. Señor, te digo, clama y yo te responderé. Así. Todo el que pida con fe lo recibirá. Crea a esa palabra. No crea a los sentires ni a lo que ven tus ojos. Nunca debemos dejarnos llevar ni dejarnos guiar por los sentires. Cuando veamos que usted ve que o siente que clama de día, de noche y usted ve que no responde, no se deje guiar por el sentir. Déjese guiar, ¿por qué? Por la palabra. Pero también hay que hacer lo que hizo el salmista. Hay dos palabras claves ahí, día y noche. El salmista veía que Dios no respondía, entonces él seguía ¿qué? Clamando ¿qué? Día y noche. Usted no ve la respuesta, siga clamando día y noche. No ve la respuesta, sigue clamando día y noche. Y si lo haces con perseverancia y con intensidad, vas a ver la gloria de Dios. Pero por favor, hermanos, no perdamos la fe en Dios. No perdamos la confianza en Dios. Dios mío, clamo a ti de día y de noche y no respondes. Ya para ir terminando, vamos a leer versos 4 y 5. Ahí quiero resaltar una frase que me llamó mucho la atención. En ti esperaron nuestros padres. Pues, ¿cómo te dijera yo? Yo tuve el privilegio de nacer en el Evangelio. Aquí también hay varios que tuvieron el privilegio de, desde muy niños, haberse criado en un hogar cristiano. Yo creo que esa es la dicha más grande, la bendición más grande que un niño, un adolescente pueda tener. Criarse en un hogar cristiano. Y yo lo puedo decir por mis padres. Lo que dice el salmista es una verdad. En ti esperaron nuestros padres. Yo tengo una imagen aquí de mi papá. Eso hace por ahí que más de 40 años atrás. Yo no sé qué pasaba, pues no se ha vuelto a ver por acá eso, de que habían huracanes. Hace 40 años en este barrio habían huracanes. Se llevaban los techos, pero eran huracanes fuertes. ¿Y sabe mi papá qué hacía? Nos despertaba a todos.
leía un salmo y todos a orar, a clamar. Esa imagen y esa enseñanza siempre la tendré de mis papás. Dirá usted, pastor, bueno, usted tuvo la dicha de tener padres cristianos. Dirá usted, pastor, yo no los tengo. Ah, ya. Pero bueno, usted no tuvo la dicha de tener padres cristianos, pero sí tuvo la dicha de tener un padre espiritual. Y usted vio que tu padre espiritual, que los líderes fundadores de esta iglesia nos dejaron esa enseñanza. Siempre confiaron en Dios. Aunque pasaron por la prueba, siempre confiaron en Dios. Aunque pasaron por la prueba, ellos no se descarriaron. Ahora están en la presencia de Dios. ¿Y saben por qué están en la presencia de Dios? Porque no se descarriaron cuando pasaron por la prueba. No se echaron para atrás cuando pasaron por la prueba. Saben, hermanos, eso es lo que el diablo quiere, que usted y yo nos alejemos de los caminos de Dios. Eso es lo que el diablo quiere, que usted y yo dejemos de amar a Dios. Eso es lo que el diablo quiere, que usted y yo dejemos de servirle a Dios. Eso es lo que el enemigo quiere, que usted ya no siga predicando de la palabra de Dios, que usted no siga hablando de Dios. Si usted deja de buscar de Dios, si usted deja de servirle a Dios, si usted se aleja del Señor, hermanos, entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar con tus hijos? Vea, hermano, le voy a decir algo. Lo más bruto e ignorante que pueda hacer un padre de familia es alejarse de los caminos de Dios. Si usted lo hace, sus hijos, su esposa y todos los que te conocen van a caer como naipes, como fichas de dominó, van a empezar a caer uno por uno. ¿Se acuerdan de esa canción que cantábamos cuando éramos niños aquí en la iglesia? Que esa luz que Dios nos dio, ¿qué? No se apague. Vuelvo y repito la frase. En ti esperaron ¿qué? Nuestros padres. Eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Esa es la fórmula a la respuesta de nuestras peticiones. ¿Qué tal si John me pasa los textos? Quiero resaltar ahí 3 frases o 3 palabras que hicieron los padres de David. ¿Ellos qué? Esperaron. Sigue John. Ellos clamaron. ¿Y ellos qué? Confiaron. ¿Qué hicieron los padres de David? Esperaron, clamaron y confiaron. Esperaron y Dios los libró. Clamaron y Dios los escuchó. Confiaron y no fueron avergonzados. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Si ellos confiaron en Dios, usted y yo también lo debemos de hacer. Si ellos clamaron a Dios, usted y yo también lo debemos de hacer. Y si ellos fueron librados y Dios no los abandonó y Dios no los dejó caer en vergüenza, entonces también Dios va a hacer eso, lo mismo con nosotros. Quiero leer 2 textos que tienen que Pablo cogió ese texto de este salmo y está en Romanos 9:33. Pero como comienza ese coro, ese texto es precioso. Es decir, el Señor de una vez nos pone el taque quieto ahí.
¿no? Lo primero que dice es impresionante. ¿Qué dice el texto de Romanos 9:33? ¿Cómo está qué? Es decir, que lo que sigue, que lo que Dios va a hablar, ¿está qué? Escrito en la Biblia. Que lo que Dios va a hablar en este texto no fue algo inventado por un pastor, ni fue que un libro por ahí lo dijo, o un diccionario por ahí, o una enciclopedia por ahí lo dijo, o no lo dijo las profecías de... ¿Se acuerdan de ese hombre? Es que Nostradamus, muchos le creen más a Nostradamus, a las profecías de Nostradamus, que a la misma palabra de Dios. Aquí Dios está diciendo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo, roca de caída, y el que creyere en él. Ya. ¿Se acuerda que es el mismo salmo? Dice que el Señor no va a permitir que nosotros ¿qué? Seamos avergonzados. Otra vez, Romanos 10:11. Pues la Escritura dice, otra vez no lo dice Pablo, como para que no se nos olvide. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. ¿Cuánto lo creen? No será avergonzado. Dios sabe que detrás de usted hay mucha gente que ve en usted el ejemplo. Y Dios sabe que si hace un milagro en tu vida, los que están alrededor tuyo y que te están viendo, te están observando, van a decir, uy, este hombre por la que está pasando y mire cómo está, de tranquilo, de fresco. Y mira, este hombre no abandonó los caminos de Dios y míralo ahí y sigue. Eso no es que Dios no lo deja ¿qué? En vergüenza. Pero qué horrible un cristiano que pasa por la prueba y ya lo vemos allá en la taberna o en el bar, tomándose una cerveza, tomando aguardiente, volviendo otra vez a los vicios, al pecado del mundo. Cayó en vergüenza. ¿Y qué pasó ahí que no se cumplió? No, es que el texto está diciendo que es el que clame, ¿cierto? Que está diciendo ahí, el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, aquí hay una condición para no caer en vergüenza, y es el que creyere. Nuestros padres clamaron, nuestros padres confiaron y Dios los ayudó. Si Dios lo hizo en el pasado, Dios lo va a seguir haciendo en el presente, porque Él es el mismo Dios de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. ¿Hemos entendido el Salmo? Pero quiero terminar este Salmo con el versículo 25 del Salmo 22. Si ves por toda la prueba que pasó David, si ve cómo David se apoyó en esas promesas que hay en la palabra, que el que creyere no será avergonzado. Y al final del Salmo, David sale en victoria. Por eso el verso 25, el salmista dice, de ti será mi alabanza en la congregación. Yo no sé si usted sabía, y qué bueno que aquí hay miembros del grupo de alabanza. ¿Usted sabía que la alabanza es guerra espiritual? Que Dios obra en medio de la alabanza, lo dice un coro. Dios obra en medio de la alabanza. ¿Se acuerdan cómo cayeron las murallas de Jericó? No con dinamita, ni con metralla, ni con bombas. Esas murallas de Jericó cayeron
cuando el pueblo empezó a alabar a Dios. Por eso no minimice ni menosprecie la alabanza. Usted no sabe el poder que hay en la alabanza. Por eso Dios aquí nos está haciendo un reclamo. Hijo mío, te libré de la prueba. Saliste victorioso de la prueba. ¿Y dónde está mi alabanza? ¿Se acuerdan los 10 leprosos, los 9 leprosos que no regresaron para darle gloria a Dios? Ese mismo reclamo le hace Dios. Pero no fueron 10 los que fueron sanados. ¿Dónde están los otros 9? ¿De cuántas pruebas nos ha librado el Señor? Y usted y yo no le hemos alabado ni le hemos exaltado. Pero lo que sigue es más duro todavía. Dice Pablo, dice David: Dios, mis votos pagaré. Mis votos pagaré. ¿Cómo así que mis votos pagaré? Es decir, en medio de la prueba, de la aflicción, David le prometió a Dios: Dios, si tú me libras de esta, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer aquello otro. Y David está diciendo acá: Dios, tú me libraste de esta, entonces mi alabanza será para ti. Y te prometo, Dios, que todo lo que te prometí en medio de la aflicción, lo voy a cumplir al pie de la letra. ¿Cuánto le dan gloria a Dios? Dios merece un aplauso, hermanos. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por hablarnos en esta noche. Dios, nuestros padres esperaron en ti. Nuestros padres confiaron en ti. Y ellos, aunque pasaron por la prueba, siguieron creyendo en ti. Aunque pasaron por la prueba, todavía seguían sirviéndote a ti. Dios, oramos para que tú sigas siendo mi Dios. Ayúdame, oh Dios, a esperar en ti, a confiar en ti. Ayúdame, oh Dios, a creer en esa palabra de Isaías 49. Aunque la madre se olvide de su hijo que dio a luz, yo nunca me olvidaré de ti. Siempre te llevo escrito en mi mano. Gracias, Señor Jesús. Y en mi mente siempre está el nombre de Jerusalén. Gracias, Señor. Siempre está el nombre tuyo. Aleluya, Señor. Gracias, Dios, por la palabra que tú nos has regalado. Gracias te damos, Jesús, por tu palabra. Yo quiero invitarte, iglesia, para que te pongas sobre tus pies por un momento. Esta alabanza que vamos a entonar nos invita a que usted y yo confiemos en el Señor. Y aunque nosotros, como dice David en uno de los salmos, aunque pase por el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, Señor. Hoy te damos gracias por tu palabra, Señor. ¿Por qué no le das gracias a Dios ahí? Le dices del Señor: gracias, porque aunque esté viviendo un momento difícil, sé que tú me vas a ayudar a salir adelante, Señor. Oh, gracias te damos, Dios. En ti confía mi corazón. En ti reposa mi alma, mi ser.
díselo una vez más, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando, Dios, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida, estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón. Vamos, dilo, iglesia. Reposa nuestra alma en ti, Jesús. Descansa en ti, puedo ser feliz. Una vez más, en ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando, Dios, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Dilo, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando y porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Díselo, en mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Dale ese fuerte aplauso a Dios. Confiamos en ti, Señor. Creemos en ti, Jesús. A ti damos gracias, Señor. Guarda nuestras vidas, Señor, y llévanos con paz y en bendición a nuestros hogares. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.